Y ahora sí, corre hacia la izquierda. Y sube. Y ahora subida arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Perfecto. Muy bien. Esta seguiría exactamente debajo de la que acabaste de colocar. Debajo. Por ahí, un poco más hacia la izquierda. Y sube, perfecto. Más abajito. Ah, no, No, esa es de abajo. es de la nube de abajo. Eso ahí. Ah, más a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Sí, señor. Ahí. Otro poquitico a la derecha. Ahí. Muy bien. Excelente. Vamos a tratar de completar esa una. Muchachas, hay una que está como en toda la mitad, que es la que le falta, pero Esta tendría que ser aquí. Esta, coloca la, baja un poquito tus manos a la derecha, un poquito tus manos, no, tus manos. Ajá, y ahora baja derechito para abajo, baja, baja. Y ahora la vas a subir. eso ahí. Esta va con, y ahora, sigue, esta debe seguir ahora. Esa mira, a ver si la colocamos, la colocas ahí. Mira, pega. Superior, listo, con la ficha que pegaste anteriormente. ¿Cómo giras? La otra se te corre un poquito, entonces la vas a tener que girar un poquito hacia tu derecha, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda. Están girando las fichas, espérate. Vuelve, eso. Un momentito, mientras las organizamos. La otra patica de... Ah, entonces hay que girarla a la derecha. A la derecha. La parte superior hay que ir a la derecha. A la derecha. La de arriba. Eso, así como va. Pero primero póntala un poquito hacia la derecha. Es el momento para ayudarle al ciego con la mano de los 30 segundos, las fichas, ayudarle a mover. Tiene ahí todavía. Como si estuvieran los dedos delgaditos. ¿Dónde la tengo? Aquí. Sácala de la mesa. Sale y me la entregamos. Y, ¿qué pasó con los ciegos? ¿Qué sentían? Mario, ya, tranquilo, era mentira. Yo que fui la ciega de este equipo, pues no me sentí muy cómoda al principio y no fue por el asunto de estar vendada, sino porque es asumir que otro va a darte direcciones. Entonces lo primero que hice fue como voy a soltar, me voy solo a dejar guiar porque es como mi papel en el juego. Pero siento que fue como un asunto de, pues juega como un asunto de ego, de dejarse ir. Ah bueno, voy a soltar, no veo, entonces que hagan conmigo lo que quieran. Ahí hay tocados elementos. Uno es el de la confianza. Inevitablemente tenemos que confiar en el otro. Y en eso se basa buena parte de la acción tutorial, que son acciones de confianza. Y el segundo, que es central, es el tema de los egos.
muchos de nuestros muchachos no piden ayuda porque hay algo de esos egos que le impide también arreglárselas con la dificultad. También es como el asunto de la paciencia, o sea, reconocer el que está ahí porque uno quería cogerlas rápidamente y organizarlas, pero es también el asunto de orientar y pues atender como a la idea de lo que sería un proceso, que no es algo rápido, es algo paulatino, ¿cierto? Que además yo vi en este equipo, ya, no, y que uno también se encuentra ahí, digamos, sin que esa sea parte de la intención inicial, con asuntos también del tutor, de cómo explica o enseña algo al otro para que pues tenga como el sentido y sea fácil comprender. Esa parte también. Estamos en tema de lenguaje. Aquí, allá. Al principio del ejercicio, el ciego tenía todo el rol protagónico y el resto del equipo nos volcamos hacia él, a indicarle, a tratar de acompañarlo, a decirle. Cuando nos dijiste en el segundo momento que todos podíamos meter las manos, nos olvidamos del ciego. Y él se quedó quieto y lo dejamos de lado, de verdad que sí. Y también un sentimiento de impotencia, ¿Y eso a qué se parece? ¿Y eso a qué se parece en términos de la tutoría? Ese momento, cuando la soberanía institucional se sobrepone sobre el sujeto para cuando debemos. ¿Cierto? ¿Y eso qué se traduce? Se traduce en que nos ocupamos de los indicadores, nos ocupamos del informe, nos ocupamos del protocolo y vamos perdiendo la esencia de lo que fundó, que es acompañar a los muchachos. Era apuntando algo así. Ay, qué pena, yo no vuelvo a meter. Lo dijiste mejor de lo que yo hubiera podido expresar. Y es que también pensaba que, así como hablamos del ego de quien está siendo tutoriado y tiene que pedir ayuda, el tutor también tiene que despojarse de ese ego, ser tan par con el que está escuchando, porque para poder dar una instrucción hay que zafarse de ello y tener toda la paciencia y pensar, si yo estuviera en ese lugar, cómo quisiera que me enseñaran, que me lo dijeran, que hicieran la función. Muy bien. Ciego. Yo fui ciego. El ciego tramposo, porque es que eso ese rol permite un poco identificar el asunto de la escucha, ¿cierto? La importancia de la escucha efectiva frente a, ¿cierto?, lo que yo estoy recibiendo del otro para poder, ¿cierto?, llegar a una buena orientación. En la medida que uno se pone atento a, ¿cierto?, esa escucha, pues es más fácil en este ejercicio dónde es que va la ficha, ¿cierto? Entonces, igual con los muchachos, cuando hacemos una atenta escucha, pues más fácil podemos orientarlos y acompañarlos en el ejercicio. Y también invitarlos a ellos a la escucha, ¿cierto? Que a veces están metidos en eso que les está pasando, pero no están escuchando también las voces de ese tutor. Sí. Porque desde el ser tutorado, desde el ser guiado, desde el ser acompañado, yo quisiera expresar algo, y es que el tutor, quien tenga esa condición, debe tener una certeza absoluta de lo que está haciendo, porque yo, con todo cariño y respeto por mis compañeros, que me sentí muy bien guiado, también encontré desesperanza, porque alguien decía, pero ¿dónde está la otra pierna? ¿Dónde está? Entonces yo decía, por Dios, si yo, ¿quién es esta pierna? Entonces, mire, esa es una condición. Encontré una circunstancia un poco en las que puede uno incurrir a veces en ese camino y en ese acompañamiento. Entonces me parece como un aprendizaje muy concreto, es eso, tenemos que tener, es decir, la seguridad y la afirmación en nosotros para poder guiar. Hubo otro momento en que yo les dije, porque había como dificultad, yo les dije, ¿será que hay una ficha que se haya perdido? Y yo empecé a tocarme entre las piernas, no sé por qué no tuvieron la confianza, muchachas, y encontré una ficha, y cuando le miren la ficha que tengo aquí, ¡ay, miren la que faltaba! Es decir, hay que acudir y recurrir de pronto a los saberes, a los caminos y a las indicaciones que el tutorado a veces nos puede dar. ¿De violencia sexual se está refiriendo? Otra cosa tiene que ver con la adaptación de los materiales, porque cuando uno trabaja, por ejemplo, rompecabezas con personas ciegas, con ellos se trabajan imanes, ¿no es cierto?, para que la ficha no se mueva. Entonces, cuando uno está haciendo, por ejemplo, un acompañamiento tutorial, uno también tiene que ver
tiene que tener en cuenta el material que se produce para ese acompañamiento, porque obviamente para una persona con discapacidad visual hubiera sido mejor que hubiera tenido un borde en silicona para empezar a guiar la ficha, ¿no es cierto? Entonces también tiene que ver un poco con las adaptaciones de ese material. Muy bien. Presupuesto. ¿Se acuerda Colombia que le escribió el borde de silicona? Usted no me respondió. Bueno, por favor le compartimos las imágenes a los otros equipos y tratamos de entender esa imagen que nos sugiere para entender este asunto de las tutorías, que está en perspectiva de causa. Esas imágenes están en perspectiva de causa. Por tanto, ¿qué creen que significan? O alguien, como son diferentes, las podemos compartir. El significado las puede mostrar. Por ejemplo, Mario, aquí está esta. ¿Cierto? Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Una madre lavando. Eso que le sugiere en términos de causa frente a la acción tutorial. Bueno. Nosotros tenemos ese. El educastrador. El que sigue, el educastrador. Que yo creo que pues estamos como muy familiarizados con esta figura, ¿cierto? Y es en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos encontramos con muchos modelos pedagógicos al mismo tiempo, superpuestos, ¿cierto? Entonces tenemos unos docentes que son un poquito más, digamos, liberales, abiertos a perspectivas y digamos, a respetar la diferencia y a ver la diferencia como una oportunidad, ¿sí? Y a su vez también tenemos otros docentes que están basados, o digamos, ubicados en otros modelos pedagógicos en donde el conocimiento tiene que ser de una manera X, ¿cierto? La relación con el estudiante es vertical, que en ocasiones eso no permite que el aprendizaje fluya de una manera más tranquila y que no solamente fluya, sino que sea disfrutable, ¿cierto? Amoroso. Nosotros estamos pues como familiarizados con esas figuras en nuestra facultad. Yo vengo de la Facultad de Odontología, que es un asunto que pasa por todas las facultades, o por lo menos en las que yo he trabajado. Yo he trabajado en salud pública, en ciencias sociales y ahora en odontología, y pues es muy similar, ¿sí? Pienso que es una crítica fuerte a esos modelos pedagógicos que están unos en deconstrucción, otros apenas floreciendo de manera muy amorosa también, y bueno, es también un llamado a hacernos esas preguntas y esos cuestionamientos frente a desde qué modelo pedagógico estamos parados, desde un modelo castrador que no permite que la creatividad aflore, que ese conocimiento sea una cosa amorosa, disfrutable, que se puede compartir con el otro y en donde tú tienes saber y yo también íbamos a compartir esos saberes, o otro modelo pedagógico en donde todavía estamos parados que solo hay un conocimiento, una manera de aprender, una manera de conocer y que solamente un conocimiento válido. Y ahí estoy. Yo quería hacer como una reflexión en relación con lo que es el trabajo en equipo dentro de cada uno de los grupos. Uno podría pensar que la relación es un tutor, un estudiante, pero no los tutores, cómo crecen, cómo se apoyan juntos en una unidad académica, porque es como si cada uno en solitario hiciera esa tarea, ¿cierto? Y no una apuesta de unidad académica donde todos se enseñan, todos aprenden juntos, todos corrigen, digamos, sus errores o reflexionan, todos sistematizan esas prácticas, todos pueden documentar y tal vez enseñarle a otros pares, porque si no, pues para mí el mejor aprendizaje de ese ejercicio, más que las reflexiones sobre el acto de la tutoría, es cómo lo hacemos juntos, ¿cierto? Porque si no, podremos estar haciendo 10 años, yo soy el tutor y solo, pero entonces es una cosa muy dura, muy difícil para cada uno. Y el último es el propósito de eso, de terminar haciéndolo a todas las manos, es un poco en eso la red. Venga a todas las manos, vamos a juntar todas estas piezas y empecemos a darle alguna forma. Hermoso apunte ese, porque yo creo que ese es realmente el sentido real de construir una red.
Bien. Por aquí voy, Mario. Sí, yo quería informar que estoy como decía en cuanto a esos diferentes tipos de docentes que tenemos, porque creo que también como tutores debemos tener la habilidad de hacer esa lectura, porque dependiendo de cómo ese profesor, ¿cierto?, ejerce su papel docente, creo que debemos nosotros acompañar, ¿cierto?, al estudiante, buscando no generar ciertas rivalidades entre eso que yo tutoreo al estudiante frente a ese docente, ¿cierto?, que va a ir a recibir el resultado de eso. Nos ha pasado pues en de nutrición y a veces los acompañamientos que hacemos, ¿cierto?, cuando no leemos ese profesor cómo es que enseña, si es muy flexible o si mantiene cierta rigidez, en la medida de como yo lo oriente puede generar dificultades incluso a veces entre los mismos colegas como docentes, porque entonces la lectura es: vea, usted me mandó ese estudiante mal asesorado, pues me lo echo encima porque dijo que yo no era la que no me flexibilizaba frente a la norma. Entonces esas lecturas, cuando estamos acompañando a los estudiantes, es muy importante para no entrar en esas rivalidades, ¿cierto?, entre los colegas, entre docentes, y también en esa, casi que mandar a pelear al estudiante con el profesor, porque hay unas estructuras diferentes. Más nos encontramos con dos dilemas un poco de lo que mencionaba, y es uno: quién, por qué y cómo se autoriza en el lugar de supuesto saber y supuesto poder, y cómo lo ejerce, cómo lo agencia. Y dos, cuáles son como las características del sistema con el cual se establece el sujeto como cifra, ¿cierto? Entonces somos un promedio, por eso somos uno más en la pared. Entonces, en ese sentido, ese ejercicio dialogante nos deja una pregunta abierta y que es una de las más difíciles, que es por la vocación de quien se autoriza o lo autorizan en ese lugar de supuesto saber y supuesto poder, ¿cierto? ¿Por qué? Tener profesores que no quieren serlo es una complicado. Tener maestros, tener docentes que no quieren serlo es una complicado. Mario. Yo quería, dice, mamá, aquí, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Es el socorrido síndrome de burnout, y efectivamente el maestro está sometido a condiciones como esta. No obstante esta situación que la vivimos, que la padecemos, yo pienso que uno da de lo que tiene, y si nosotros vamos a asumir permanentemente una condición un poco deplorable y no rebasamos estas circunstancias, lo que estaríamos transmitiendo a los tutorados, a los acompañados, sería desesperanza. Entonces me parece que superar esa condición, tratar de rebasarla para poder entregarle al tutorado pues lo mejor, porque entonces estaríamos no acompañando, sino tal vez conduciendo al cadalso también en el que yo estoy, al que acompaño. Entonces yo pienso que cada uno de los tutores deberíamos, no sé, armarnos de formación, de valor, de otros recursos para poder acompañar y hacer bien la tarea. Pero Mario, ahí hay una cosa muy importante, y es no perder de vista que es que la academia no está desligada de la vida. Es decir, que hay otras cosas por fuera de lo académico o de la tutoría académica o pues de la enseñanza como tal, que apunta es a ese otro que sufre, que vive, que tiene logros, que tiene frustraciones. Entonces, como no desligarla de la vida con el estudiante y, como lo decía la compañera ahorita, y con los colegas. Ella hace un minuto decía: hemos olvidado pensar en el tema de los mismos profesores de cátedra, la angustia que puede sentir un profesor de cátedra en muchas ocasiones, y que la tutoría de pronto no piensa que debe abarcar hasta allá. Ese es el reclamo que nosotros siempre tenemos. Entonces, ¿dónde está el apoyo para el apoyo? Es decir, si nosotros acompañamos, ¿cómo lo acompañan? Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo. La realidad es una, y es esa, y no podemos ocultarla. No velarla, no resolverla, deja de existir. Necesito de acompañar también que la descubra, pero no. Yo lo que quiero significar con esto es no llenarlos de desesperanza, mostrarles que hay camino. Pero es que es muy complicado. Si el que está llamado a dar esperanza no la tiene. Acaban de hablar pues de un tema que es de toda mi pasión, ¿cierto? Porque yo soy psicóloga y mi pasión es la salud mental. Entonces, precisamente cuando yo veía
la imagen de Mario y escuchaba a Mario hablar del apoyo al apoyo, yo siento que es uno de los puntos fundamentales cuando vamos a empezar a hablar de tutorías, porque si vamos a hablar de tutores, también tenemos que hablar que esos que van a ser tutores van a requerir también un acompañamiento, ¿sí? Y un acompañamiento, así como lo decía la profe Marta, no precisamente desde lo académico, desde la vida, ¿sí? Porque así como los estudiantes llegan a nosotros muchas veces con una pregunta por X conocimiento y terminan hablando de que la mamá tiene cáncer, ¿cierto? Porque así sucede. Y llegan a la oficina a hablar furiosos por una nota y resulta que es que acabó de tener una discusión enorme con un profesor, ¿sí? Entonces ahí es donde se nos está diciendo, se nos está devolviendo el asunto, y es, claro que sí es muy importante lo académico, claro que necesitamos estudiantes excelentes, por supuesto que necesitamos profesionales con todas las capacidades, pero ante todo tenemos seres humanos, y así como tenemos esos estudiantes con unas necesidades enormes en conocimiento, también tenemos unos profesores con unas necesidades enormes a nivel humano, ¿sí? Que ahí es donde vuelvo a reiterar el llamado del compañero Mario. Los espacios del apoyo al apoyo para las personas que trabajamos con personas son fundamentales. Considero que es una de las deudas que tenemos grandísimas a nivel del sector educativo y del sector salud, porque esos espacios aún no se les ve como prioritarios. Y cada vez el síndrome de burning out nos persigue, ¿cierto? Está todo el tiempo ahí encima y la desesperanza nos abruma. Entonces yo considero que es fundamental que pensemos también en una estrategia de apoyo al apoyo para esos tutores, de apoyo al apoyo para los docentes, de apoyo al apoyo para los coordinadores de bienestar, porque lo necesitamos. Por eso yo creo que tiene el caso lo de nosotros, que es que ahora por favor enséñanos cosas realmente importantes. Este es un fragmento, quiero hacer un poquito de contexto, es que porque si lo imprimía todo quedábamos con rompecabezas supremamente difícil, si así fue difícil quedaba mucho, pero es la maestra que dice mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me mima, y entonces papá te dice excelente, me encanta que tengas una mamá tan buena, pero ahora sí enséñanos algo interesante. Es el contexto pues, de la caricatura completa. Entonces yo pienso que es muy importante que uno vea realmente, tanto para todo el conjunto con que uno está trabajando, porque ya yo pienso que, y apoyo a Marta en ese sentido, que hay que trabajar un equipo de trabajo que se fortalezca, pero también hay que mirar cómo esas cualidades humanas son tan importantes, pues son fundamentales, porque a veces nosotros, y en la formación, no solamente, pues en la formación que siempre tenemos en todas las áreas educativas, nos enseñan muchos conocimientos, pero nos enseñan poco a ser personas. Y si realmente empezáramos a mirar ese mundo de las personas y fortaleciéramos lo que en este momento se llama la inteligencia emocional, cambiarían muchas de las cosas y podríamos interactuar mejor en todos los contextos donde andamos. De pares, me toca, como todos los programas, entonces me toca como 21 visitas de pares, cada que hay, pero no cada año, por supuesto. Pero siempre la pregunta está orientada al tema habilidades blandas, habilidades blandas para el tema de ingeniería. ¿Por qué? Porque eso, cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué es lo realmente importante? Ahí abrimos una discusión amplísima. ¿Por qué? Porque es al servicio de la productividad, es al servicio de la pragmática y no al servicio del sentido de la vida. Es al servicio de vivir, que la gente pueda llevar vidas que quiere vivir, y ustedes mencionaban todos los actores. O sea, docentes que están viviendo vidas que no quieren vivir, por tanto, entonces, ¿cómo van a orientar a estudiantes que no saben qué vida quieren vivir o no están viendo la vida? Porque es que cuando decimos no saben qué vida, es como si hubiese una y no la han encontrado, no, es la que viven. O sea, no está por fuera de ellos, no está por fuera de lo cotidiano, no está por fuera de instituciones también que su estructura y la vida que llevan al interior tampoco les permite llevar la vida que quisieran vivir. Entonces, una anécdota, y no es ni propaganda política, ni con el ánimo de chicanear, pero hace más o menos un mes Daniel Quintero fue a la oficina, ¿cierto? Yo no lo conocía, es egresado de aquí, el jefe del programa sí. Y él me hizo una pregunta muy puntual.
me dijo, ¿cómo hacemos para disminuir la deserción? Y entonces yo le dije, mire, si quiere siga sacando las becas que quiera, siga dando almuerzos, métale más plata, y eso nunca va a sobrar y va a ser importante, hágalo. Pero yo no me iría por esa cosmética, que insisto, se necesita. Para mí, si usted quiere hacer una verdadera revolución en ese sentido, empiece por pensar cómo dotar de sentido la vida de la gente que está pensando en hacer qué. Y eso cómo, empiece por ejemplo de cómo la actividad extracurricular está haciendo una serie de cosas en donde los niños, los jóvenes están redescubriéndose alrededor de eso que les genera algún tipo de pasión. Mire, yo sé que usted no sabe cuál es el sistema porque sus indicadores son los indicadores del sistema. O sea, yo no creo que usted haga una revolución en ese sentido, pero con que por lo menos logre generar unos espacios donde la gente pueda darle sentido a la existencia que está llevando, ya está haciendo mucho. Y eso es un poco en esa orientación, porque seguimos insistiendo como si estamos en un balcón mirando que los muchachos están allá en una leonera, en una jauría y pobrecitos ellos, como si yo ya tuviese asuntos resueltos. No, yo no tengo asuntos resueltos tampoco. Sí, por aquí me la maravilloso. El total que es casi lo contrario a lo que estás diciendo, es la parte desesperanzadora. El docente le dice, no es por desanimarlos, pero algunos de ustedes no van a terminar ni una carrera de 100 metros. Y le dice un estudiante, y con su ayuda menos. Entonces, es la otra cara, el mensaje desesperanzador. La primera en la fila es Colombia. Bueno, Colombia tiene la negra. Pero hace 3 años y medio o más, los estudiantes copiaron memes y este tipo de caricaturas y se lo pegaron en las puertas a ciertos profesores. Y los profesores abrían, entraban y era un mensaje, eran estudiantes desesperados diciéndole, mire, yo quería decir una cosa porque 2 personas llamaron y dijeron, ¿por qué las tutorías ahora si posiblemente entremos a paro? Hay un estudio que hace Argentina hace poco de media, donde le pregunta a los adolescentes, a los jóvenes, qué necesitan o qué esperan de los maestros. Dicen, ya ni esperamos que sepan, porque hay muchas maneras de saber y de aprender. Esperamos que estén ahí para nosotros, estar ahí, que uno se los tope, que uno los encuentre, que pueda hablar con ellos. Miren que estos días que estamos, digamos, en una anormalidad en el trabajo regular de los semestres, muchos no vienen. Y los estudiantes vienen y merodean, están buscando quién, ¿no es cierto? Entonces, estos muchachos que están perdidos siempre buscan ayuda, buscan quién, dónde hay un otro que pueda responder a su conversación. ¿Qué modera? Fabio ha pedido. Bueno, la verdad es que y ahora por favor enseño lo realmente importante. Yo invito a la revolución en 3 sentidos. Una cosa es con la persona, el ser humano que tenemos ahí para tratar de hacer una transformación, porque si no, no tenemos impacto. Si resuelve el problema parcialmente, para un momento no vamos a tener ningún impacto. Pero también invita al docente o al tutor en ese caso a ver cómo va a abordar las necesidades que tiene el joven que usted va a orientar en particular. Y otro campo implicaría que es lo importante para él, para su vida, para su ejercicio profesional. Yo no veo ahí en dónde está la cuestión de salirnos de la parte académica y ver eso en el mundo real cómo funciona. ¿Cierto? Porque es que también estamos preparando fundamentalmente para que se desempeñe exitosamente, porque además de eso sirve para el ojo de la misma universidad, ¿o no? Porque la universidad solamente da fe que tiene elementos, cumple los requisitos para optar por el título de él, pero de eso asegurar de que sea buen profesional, buena persona o sea orientador, hay un camino por recorrer. Entonces, quien es tutor para una área en particular, en qué momento se dedica a hacer un análisis, el profe que tiene ese joven que lo está orientando, cómo orienta su clase, qué tipo de elementos tiene en cuenta para tratar de auscultar y mirar sobre en qué va a hacer hincapié.
Es decir, el hecho de conocer una disciplina no es suficiente para decir, vea, porque si no lo quiero a mi imagen y lo está formando es otro. Yo quisiera que me complementara un poquito con una experiencia que me pasó hace poco, y es una compañera que está a punto de graduarse como, creo que es ingeniera química o algo así. Y lo que estaba desarrollando, o sea, ella se soñaba un champú porque desde niña con las plantas de su mamá, ya vive en el Carmen, hacía champús muy chéveres y siempre se cuidó el cabello. Pero los profesores de química la rechazaban porque le decían que eso era demasiado básico. Le decían, pero ¿cómo estudiaste una carrera para hacer una cosa cosmética? Y ella, no, yo quiero hacer un proyecto, yo quiero emprender, yo quiero vivir de eso, me parece muy interesante. Hizo todo el proceso científico, las investigaciones, pruebas, pero fue tal el rechazo que él se tuvo que trasladar en la parte práctica para la sede de Oriente, porque allá encontró el apoyo y aquí no lo encontró. Entonces es ver cómo, o sea, ella se sentía frustrada, decir, ¿por qué dicen que si yo estoy investigando plantas puede que sea uso cosmético? ¿Por qué desvalorizan mi labor y mi investigación sabiendo que es mi propósito y es lo que yo quiero hacer? ¿Los profes tenían cabello? Tú contando con Movistar. Bueno, una cosa, lo que pasa es que cuando el debate por lo pragmático en la educación ha estado latente, ¿no es cierto? Entonces el tema de lo teórico y lo práctico, y entonces si me oriento por lo práctico o me oriento por lo teórico. Y hay unos debates y también unas posturas epistemológicas de los maestros que obviamente es difícil trabajar porque es la forma como ellos aprendieron y la forma como yo aprendo, creo que el otro aprende. Entonces yo aprendí las bases teóricas y sobre eso funciono, yo aprendí las partes prácticas y sobre eso funciono. Pero yo creo que más que el posicionamiento de lo teórico o lo práctico, es como nosotros permitimos que nuestros estudiantes asuman posturas críticas frente al saber. O sea, de alguna manera yo desde mi postura crítica asumo si retomo los elementos teóricos y pragmáticos y funciono allí, o si mis orientaciones como investigador posteriormente van a ser desde posturas teóricas. Tenemos investigadores teóricos netamente, hay investigadores netamente prácticos, pragmáticos. Entonces es también como en esos espacios de tutoría de acompañamiento al estudiante, más que decirle por dónde se vaya, es que él descubra a partir de un razonamiento netamente crítico de cómo vamos a empezar a construir conocimiento. Generalmente los maestros, cuando hacemos tutorías, queremos que el otro también piense como nosotros pensamos. Entonces, es que ¿por qué no lo hacen de tal manera si así es fácil? Y obviamente tiene que riñe pues con el tema de las inteligencias múltiples y otras concepciones que ya avanzan no la psicología sino la cognición y la pedagogía, y es irnos por allá, o sea, que el otro pueda construir una postura crítica inclusive sobre nosotros. Es cuando nosotros, un estudiante se nos para y nos dice es que por ahí no es el camino, nosotros nos sentimos atacados, ¿verdad? Entonces, inmediatamente psicología dice un desafiante posicional que no tiene nada que ver en la escuela. Entonces también lo etiquetamos y lo sacamos de la escuela. Entonces, es un poco también como llevamos a ese posicionamiento crítico, y es que ya Julián de Zubiri lo plantea. En Colombia menos del 5% de los colombianos tienen lectura crítica, ¿verdad? O no la tenemos. Entonces, lo que nosotros estamos es generando un sistema educativo que habla de pensamiento crítico y generamos unas prácticas de docencia que son netamente dogmáticas, ¿cierto? Y lo hacemos también con las tutorías y con las asesorías. Un comentario pequeño con lo que tú ahorita hablabas. En psicología organizacional, en el momento, uno de los grandes retos que se le está dando a las personas que hacen selecciones de personal en las empresas es justamente eso, las habilidades blandas, ¿cierto? Y cuando uno habla de habilidades blandas, habla de cosas tan simples como una persona que sepa resolver conflictos sin perder la capacidad de controlar sus emociones, una persona que sepa tener una comunicación asertiva, una persona que pueda establecer un equilibrio entre lo humano y lo laboral, una persona que sea capaz de tener unas relaciones interpersonales desde lo positivo. Miren todas las cosas que se están poniendo en juego. Y cuando hablamos con personas que hacen selecciones de personal en las empresas, en lo que más se están fijando realmente es en eso. Porque nosotros tenemos una característica en Colombia. Somos muy juiciosos en lo técnico, somos muy juiciosos en el conocimiento pragmático, ¿sí? En eso somos muy fuertes.
en lo humano no. Y por eso la mayoría de las selecciones de personal lo que están haciendo es fijarse no tanto en lo técnico, porque incluso las empresas pueden fortalecer lo técnico luego al interior, sino en lo humano. Entonces ahí es donde también se nos está devolviendo la pelota a nosotros las instituciones de educación superior. ¿Qué estamos haciendo por lo humano? ¿Sí? Los profesionales se están quemando en las empresas por lo humano. ¿Sí? No, están saliendo sin habilidades, digamos, para la vida, ¿sí? Sin competencias que les permitan no solamente conseguir el empleo y mantenerse, sino tener unas buenas relaciones interpersonales y poder ser felices en sus empleos. Y pienso, pues siempre me ha preocupado el asunto porque miramos lo académico como lejos del sujeto, como si el sujeto viniera solo por lo académico, no caminara solo por los libros, pues. Eso siempre me ha llamado la atención desde que empecé la universidad. Pero el asunto de eso yo pienso que debería ser más un asunto de facilitación para que el estudiante se sienta que él puede ser, que lo descubre y que puede ser crítico de su propio proceso. Y cuando suena mucho claro, me da la sensación de que se puede perder un poco ese asunto de que el otro sea el que realmente tenga que escribir y que a veces necesitará un apoyo de una manera, de otra, o X, pero no siempre de la misma forma. Es que en últimas el gran acto inspirador que podemos hacer como maestros, docentes o en esa posición, en ese lugar de poder y de supuesto saber, es el de provocar el deseo de saber. En el mejor de los casos. Si logramos ser provocadores, ya ganamos el año. ¿Cuál es el problema? No estamos provocando, no estamos inspirando, estamos siendo educastradores en muchos casos, como la caricatura. Ya no me he cuidado la caricatura, ya todos... La chica también. No te han dado la palabra. ¿Cómo decirlo? Porque yo comparto pues, lo que estamos discutiendo en términos de lo académico, de lo humano, que somos una mezcla de todo y que eso nunca va a separar. Pero ayer nada menos en el comité de tutores en la escuela decíamos, venga, hay que pulir el alcance, ¿cierto? El alcance, ¿cuál es nuestro alcance como tutores? Primero porque no todos somos psicólogos, ¿cierto? Entonces eso ahí ya hay una limitante muy fuerte. Cada uno desde su experiencia de vida seguro tendrá mucho que aportar a sus estudiantes, pero ¿cuál es el alcance de nosotros? Porque a veces, en lugar de orientar, podemos embolatar más al estudiante frente a esa necesidad que a veces puede ser académico, pero que tiene que ver mucho con lo humano casi siempre, ¿cierto? Siempre termina, ese asunto académico termina desbordado por un asunto familiar, amoroso, o otras cosas. Entonces, por eso decía, no sé cómo plantearlo, porque ese alcance puede ser muy amplio, puede ser muy estrecho, tiene que ver mucho con el que está tutoreando, ¿cierto? Desde ese ser, desde esa convicción de lo humano frente a lo que plantea Marta. Yo soy un convencido de ese asunto humano, ¿cierto? Que lo técnico y la posición que les digo, los libros están ahí, lo que les olvido, pues vuelve y lo lee. Ese asunto humano hay que mantenerlo cultivándolo, hay que hacer otras cosas ahí, pero entonces en ese rol de tutoría, ese alcance hasta donde llega, porque es muy fácil, esa línea creo que es muy delgadita y a veces uno termina, ¿cierto?, más enredado con los asuntos de los estudiantes frente a cómo yo lo acompaño, ¿cierto? Entonces nos juntamos para el Estado, no había el otro, pero ¿cuál es el alcance? ¿Cierto? Porque a veces termina lo involucrado, incluso desde lo personal, y también a veces se pierde de la norma sin querer y un montón de cosas que pasan ahí. Entonces yo creo que es importante en este ejercicio un poco cuál es el alcance como tutor frente a eso que se te presenta como cada estudiante. Profe, la respuesta se lo dio usted mismo lo dijo. ¿Cuál fue una de las principales reflexiones que usted hizo? Sí, aprender a escuchar, aprender a ser atento en la escucha. ¿Por qué? Porque esa pregunta, aquí en ingeniería, cuando nosotros hacemos el barrido por programas con docentes, todo el tiempo nos la hacen precisamente por esa misma preocupación. ¿Cuál? Es que yo soy ingeniero yo vengo de una disciplina donde no me las he arreglado tanto con esos asuntos de lo humano y sobre todo más que lo humano, de lo personal. No sé cómo tramitarlo, no sé cómo tramitar las propias. Entonces esa pregunta es recurrente. Y es que se le dice, mire, lo primero es, con que tenga actitud de escucha ya hay mucho, porque un muchacho pueda ir y pueda ser escuchado por alguien
que además le proyecta que lo quiere escuchar, ya es mucho. Y dos, estamos aquí es para darles algunas rutas, algunas líneas, algunas alertas en donde ustedes puedan remitir para que nosotros vamos a atender. Casi que lo que le decimos es escúchenlos, recíbalos y por lo menos tengan una actitud para poderlos remitir a alguna instancia de servicio, de apoyo, de ayuda, porque obviamente no es que se pongan capas de superhéroes, y ahí también les decimos, juega mucho lo que usted es y como usted es. Hay algunos que sea en su rol de tutor, sea en su rol de padre, incluso no interesa escuchar. O sea, que ya tiene que ver es con él, con ella. Entonces, que tiene que ver es con que yo no me las arreglo si acaso con mis propios asuntos, ¿cierto? Y hay otros que aún teniendo otras formaciones tienen una preocupación, hay otros que les gusta involucrarse más de la cuenta y terminen dándole para el almuerzo y terminan pagando la matrícula, son cosas muy del fuero personal que ni siquiera de la investidura del odontólogo, del ingeniero, del médico, no, eso ya es el sujeto. ¿Qué es lo que pretendemos decirle en términos institucionales? Que hay unas rutas de acompañamiento, que hay unas rutas de atención, que hay unas rutas de apoyo, que hay unos programas y que usted por lo menos pueda remitir a esos casos. Es como el alcance. Por acá yo me perdí en las manos. Hay un asunto, yo pienso que todo lo que hemos hablado se resume en buscar humanizar la educación, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que los demás, no limitarlos. En alguna ocasión que estuve en el área clínica se hablaba de humanizar la salud, sí, en la clínica, entonces la humanización de la salud, toda la cosa, entonces empecemos a llamar, no es el paciente de la cama tal, sino don Pedrito, sí, don Pedro, doña Lucía, en fin. Aquí tenemos que humanizar la educación y tenemos que entender que esos sujetos que hay allá, que llegan a la universidad y que están esperando de mí, no solamente el conocimiento o lo que yo les pueda ayudar a descubrir, no necesariamente transmitir, sino ayudarles a descubrir algo desde lo académico, desde lo científico, sino, como lo decían ahí, algo importante, enséñenos algo importante, o sea, desde la humanidad, desde ese muchacho que está allá y que no es solamente un carnet ni un sujeto que vino a aprender alguna cosa, sino es alguien que viene con problemas, que viene con situaciones afectivas, sociales, económicas, de salud, y que necesita que lo miremos como ese sujeto, como esa persona, no como un estudiante, un carnet, sino alguien que necesita que se le escuche, que se le entienda, que se le apoye, y que muchas veces lo que tú decías implica, dependiendo de cada cual, el alcance. Me voy a limitar a lo técnico, me voy a limitar a la norma, me voy a limitar a lo que tiene que ser. Y uno ve profesores que dicen, a mí póngame en el aula y en el tablero y ahí lo que sea, pero de ahí para afuera yo no quiero ver un estudiante, sí, porque es que a mí no me interesa la vida de ellos y no me quiero involucrar. Hay otros que tienen una vocación diferente y que además de eso queremos escuchar, queremos apoyar, queremos ayudar. Entonces eso muchas veces entramos sí en involucrarnos un poquito más, y eso nos lleva de pronto también, porque a veces los tutores somos señalados, es que cierto, somos mirados por nuestros compañeros de una manera diferente y no siempre de la mejor manera. Exactamente. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero nosotros en ingeniería, por ejemplo, en la tutoría docente, había algunos profesores al que nosotros de manera deliberada, digo nosotros no somos bienestar, sino las jefaturas, no le entregábamos estudiantes. Como la humanidad, un muchacho eso hace el profesor, por Dios, lo acaba. ¿Sí? Entonces hay cosas que también les suena muy feo, pero por algunas personas decían, no se lo entregue, ¿para qué? No lo va a recibir de buena gana, y si lo recibe, pues quién sabe qué hace con él, quién sabe qué sale peor de lo que entró. Por acá, un par de ¿cierto? Gracias. Bueno, pues yo me he preguntado, bueno, en este momento estoy trabajando el tema de acompañamiento tutorial, pero en la virtualidad, ¿cierto? Inicialmente eso fue un reto grande porque
pues implicaba pensar, además de todo lo que ustedes han mencionado, que otros factores entran en juego a la hora de acompañar a alguien en estos entornos, ¿cierto? Entonces, también retomando un poco lo que ustedes decían, había como 4 cosas, o hay 4 cosas muy importantes para pensar también ese tipo de acompañamiento tutorial. Sobre todo un acompañamiento que está mediado por el asunto de la distancia, ¿sí? Y es, bueno, y donde entra a jugar no solamente el papel del docente, tutor frente al estudiante, sino los mismos estudiantes también cómo se empiezan a acompañar y cómo empiezan a hacer procesos de tutorías entre pares, y que si bien si el docente cuando hace la tutoría busca generar una relación también de horizontalidad, ahí se juegan también otros asuntos, si es con pares, si es con docentes, ¿cierto?, que tiene que ver con el relacionamiento, con la interacción, con la comunicación, pero hay algo que a mí me parece muy importante y es la participación. ¿Por qué me parece importante? Porque es pensar, bueno, cómo participa uno desde el rol que tenga en ese momento, pero qué tipo de participación quiere generar uno en el estudiante. Ahí hay muchas cosas que entran en juego, lo que decía ahora el profesor, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, esas posturas que tenemos frente al saber, poner en juego una forma de ser profesional, una forma de llevar el conocimiento, pues bien sea un contexto específico de participación en una comunidad académica, pero también participación en otros entornos que tienen que ver con la formación profesional, pero no necesariamente son académicos, ¿cierto? Entonces yo creo que esa planificación de cómo uno se piensa al ser tutor, algunas no son planificadas, terminan siendo eso, ¿cierto? Que pasa mucho, veía la experiencia en estos entornos con los mismos compañeros, porque entonces ya ellos empieza a hacer una clasificación, bueno, qué tipo de tutoría hay de acuerdo a la presencia docente que hay en estos entornos, pero eso también se podría llevar pues como a la presencialidad, y cómo se empiezan a apoyar las personas que participan allí, ¿cierto? Desde esas formas también de interacción. Pero que esa pregunta por el cómo lo hago debe estar muy mediada por, bueno, también en la conversación con el otro, qué tipo de participación y de sujeto entra a jugar pues en el rol de lo académico, de lo profesional, pero también de esos entornos de formación pues universitaria, ¿cierto? Es un poco... Algo que dice Nils muy bello, es que somos humanos, demasiado humanos, y lo humano es imprevisible, imperfecto. Hoy podemos amanecer felices, mañana con la manta en el hombro, pero eso somos, ¿cierto? Entonces, la tutoría no puede sobrepasar, si bien cada vez debemos tratar de ser mejores personas y mejores profesionales y mejores trabajadores, no significa eso que tenemos que trascender la humanidad es también eso que somos, ¿cierto? Y me parece importante porque, como dice Luz Estela, a veces los mismos compañeros miran a los tutores como, bueno, usted no está haciendo nada, pues, como si tuviera el poder de cambiar las vidas con solo intervenir, y eso no es así tampoco. Entonces, como llamar también a eso. La verdad es que hay que hacer una reflexión un poquito más profunda, sobre todo cuando estamos hablando de los alcances. Es que hay que mirar el alcance no solamente de la persona que actúa, sino de la institución que estamos representando. El problema no es tan sencillo ahí que la escucha, sí es importantísimo escuchar. Pero ¿hacia dónde vamos? Porque es que se supone que más adelante tenemos que evaluar qué es lo que hacemos. Si yo no defino y preciso cuál es el alcance, ¿qué evalúo? No tengo elementos para evaluar. Entonces, hay que precisar ese es el alcance y hay que tener en cuenta en qué entorno estamos orientando, haciendo la tutoría, ¿cierto? Hay que mirar el tipo de docente que tiene la universidad y no olvidar que la universidad tuvo un tiempo en que era docente aquella persona que tenía un título y que aquello de la pedagogía y eso pareciera que no fuera relevante, que lo relevante es tener doctores y doctores, pero te acabamos a formar. Entonces, ¿hasta dónde efectivamente si tenemos? Y por eso a veces se rompe también la relación con el compañero docente cuando ve a una persona como tutora, que pareciera como que
qué es lo que está haciendo. Entonces, esa definición de alcance, independientemente del tipo de tutoría que se esté haciendo, hay que determinarla de alguna manera, porque si no, la medición está haciendo un poquito. Escuchando a la profe Marta, también se me venía entonces a la cabeza de nuevo lo que estábamos hablando ahorita, y es que definitivamente como los tutores también estamos atravesados por lo humano, entonces también necesitamos ser escuchados y necesitamos espacios para compartir lo que hacemos y para realimentarnos de lo que hacemos y poder que eso que ahorita hablaba Mari, eso que nos abruma, eso que va más allá de nosotros, de las capacidades, porque siempre va a ser así. En una institución como esta, las capacidades siempre serán lo mínimo, ¿sí? Y trabajaremos con las uñas, como se dice, tendremos que entonces aprender y manejar eso que es la desesperanza, eso que es la angustia, el X, Y, Z, y que precisamente por eso entonces el apoyo y el acompañamiento a esos grupos de tutores es tan importante. Ahí hay una cosa, Javier, de discusión amplia sobre qué vamos a evaluar, cuáles van a ser los indicadores, el alcance, etcétera. Si en lo institucional, digamos que ahí nos ponemos en una balanza entre el fetiche por la cifra y el reconocimiento de qué cosas del humano definitivamente no son enmarcables dentro de protocolos institucionales. ¿Sí? ¿Qué cosas se nos salen también del alcance porque son tan humanos como somos, inconsistentes como somos, o insuficientes como somos, o en construcción como estamos? Habrá cosas ahí, y en la acción tutorial, por eso que creo emocionante, es un ejercicio de construcción permanente, de deconstrucción y de reconstrucción, de ajuste, porque no logramos aprender eso que pasa por el sujeto a pesar de la institución o a pesar de otros protocolos. Sí, perdón, pero cuando yo defino un alcance, el alcance no es estático. Estamos trabajando y es dinámico, entonces hay que evaluarlo. Por eso hay que diferenciar lo que es evaluación de resultados y evaluación de efectos, porque si no, no estamos diciendo absolutamente nada. Entonces, eso, dejar al libre albedrío, está siendo imposible y no es necesario. Y institucionalmente se ve hasta feo, darle la libertad. Se supone que nosotros tenemos que hacer la medición de impacto, a diferencia de las mediciones regulares, que nosotros tenemos un reto, ¿no? Porque el impacto siempre genera una transformación, una intervención. Y ese cambio es el que nosotros tenemos que medir. Es el cambio que nosotros tenemos que medir. La acción tutorial no puede pensarse solamente para que supere la adversidad que tiene en el momento. Es para su vida. Para la vida, es la seguridad. Por eso tenemos que hacer acciones tendientes a darle seguridad a la persona para que ella se desempeñe. Sino que como muchas de las situaciones aparecen en el marco de la subjetividad y el devenir de la vida del sujeto, entonces sobre cuáles criterios de medición de esa subjetividad. Casi que nos queda es a los marcos institucionales, se fue o no se fue, entonces una cifra más o una cifra menos en términos de mares y espadillas, o ganó o no ganó, es una cifra más o una cifra. No, es cierto, digamos que desafortunadamente, y a mí me toca por ejemplo vivirlo mucho en ingeniería, esa pregunta me lo hacen los pares, los jefes, los decanos. Por fortuna aprendimos a responder un poquito a eso, pero esa pregunta para nosotros en ingeniería es recurrente. ¿Cuál? ¿Usted cómo está midiendo? ¿Usted cómo se está dando cuenta? ¿Usted cómo es una cosa muy particular? No, te hago una acotación, perdón. Yo soy ingeniero, entonces, desde el punto de vista técnico, porque hay que trascender eso. Es que el número, si no se contextualiza, no es absolutamente nada. Es una cifra porque una relación entre dos variables, ¿cierto? Eso es, pero no. El profesional es aquella persona quien pone a hablar el número en los entornos. No es el que calcula el número. Es más, no es necesario, puede que alguien lo calcule y yo lo lea. Eso es lo que tenemos que interpretar para orientar y hacer la autorreflexión para nosotros. Por eso es tan importante la sistematización de la experiencia. No es solo saber lo que hacemos, sino es hacer una reflexión continua de cómo lo hacemos.
Por acá bien. Sí, lo que pasa es que yo me he sentido indicador en muchos aspectos de mi vida. Y sentirse un indicador es muy feo. Pero estás en la lista, ¿cierto? Es terrible. Pero a pesar de que me he sentido incómoda viéndome como indicador, sé que un indicador es importante cuando ya paso al otro lugar y sé que me van a evaluar y me van a medir y me van a pagar por ese indicador y voy a seguir los datos si el indicador se cumple o no. Entonces he descubierto, pues, y eso se lo hice a partir de una metodología y explorándola, me he dado cuenta que cuando uno aplica el interés por lo que realmente le pasa a la otra persona y le explica que sí es un indicador, porque también es no desconocer como esa figura, sí lo es, pues reconocer que lo somos, y en algún momento en nuestras vidas lo somos, pero a partir de ese interés se lima un poco esa frontera, se dibuja y es como listo, soy el indicador y debo responder, pero entonces genero ese interés y ahí es donde entra el humano y esas subjetividades a elaborar y permiten generar esa relación que incluso he detectado mejora el indicador. Claro. Mira, nosotros, como digo, la ingeniería nos pasó y aprendimos a responder a eso a nuestra manera también, como salvaguardando los no sé principios. si conoce la metodología que se llama AIRA, es atención, interés, deseo, acción. Y pues como que he intentado aplicarla porque muchas veces cuando me interesa algo es tan evidente que me interesa a mí que dibujo los intereses del otro. Entonces es aprender como ese juego, porque he estado en acuerdo en ser la interesada y que busquen un interés en mí. Bienvenido a un nuevo indicador. Yo creo que sí tenemos dos frentes en este contexto. Y uno es el administrativo, porque efectivamente muchos de los docentes para ser tutores en sus planes de trabajo tienen que poner X horas. Entonces, indudablemente hay un indicador y el profesor tendrá que poner, cuando lo van a evaluar, dice 20 tutorías, 30, las que sean. Ese es un frente que es de contexto, que tiene que ver con la evaluación, que ahí tendremos mucho que cortar, ¿cierto?, frente al suelo cuantitativo, y hay que hacerlo. Y el otro frente es, desde los comités de tutores, bueno, esa orientación que yo le di en que terminó, ¿cierto? Si el estudiante llegó que no sabía qué hacer con su semestre, yo al final tendré que decir, efectivamente, el muchacho pudo coger las materias que tenía que coger, tenía problemas de alimentación, lo enruté para que recibiera la alimentación de la universidad. Y eso es lo que tendríamos, ¿cierto? Eso es el otro frente que hay que revisar, que digamos sería en términos de lo que estamos hablando es como más relevante, porque además en esa sistematización le permite a uno cuál es la mejor ruta cuando tengo esta situación, ¿cierto? Que se vaya canalizando ese aprendizaje. Entonces, yo creo que el problema no es el indicador, el número como tal, sino cómo en el contexto universitario en que estamos, que siempre nos miden, que siempre queremos tener, que siempre queremos los resultados, eso tendrá que estar ahí, pero cómo eso no se queda en eso y cómo logramos a partir de ese acompañamiento y ese seguimiento, no al estudiante, sino a las situaciones que continuamente se viven, se pueden ir en cada unidad identificando las mejores rutas posibles frente a esas situaciones que pueden ser sistemáticas, ¿cierto? Siempre hay cosas pues como en los extremos, pero qué es lo cotidiano y cómo se van usando de modo que también esos tutores vayan, ¿cierto?, se vayan convirtiendo en un cúmulo de conocimiento para mantener la coherencia frente a esas mismas cosas que se presentan. Entonces yo creo que por eso yo insisto, estoy de acuerdo con el profe, sí es importante delimitar el alcance, porque si no se queda uno, bueno, ¿para dónde es que vamos?, ¿cierto? Entonces cada tutor termina desde lo que es, que a veces puede ser un año, a veces no tanto, ¿cierto? Ángelo demonio, ¿cierto? Entonces es importante en la medida que esos alcances se den y que sobre todo el seguimiento, bueno, si ya está el número 20 muchachos, de esos 20 muchachos, ¿qué resultado hubo? Y como tutores en cada unidad, bueno, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo lo fuimos haciendo? Y ir construyendo modelos para eso. Es decir, de hecho, estos son los estudiantes para este profesor, este es el protocolo, estos son los momentos, esto es lo que se sugiere y esta es la ruta para que en la metáfora del sándwich somos el jamón en medio de las dos hojas que y justamente tenemos que dar respuestas a una de las hojas. Ya estoy pidiendo entonces una de las hojas suele ser lo institucional y nos preguntan permanentemente
simplemente ¿qué valor le está agregando usted a los recursos que le hemos entregado? Es decir, ¿cuál es la tarea de transformación que tiene? Pero por otro lado, también tenemos que darle respuesta a la otra, y es al apoyo que tenemos que darle, el acompañamiento humanizado al estudiante. Un estudiante que viene ya históricamente determinado y culturalmente condicionado, que viene con una historia de vida, que viene con unas familias que lo preceden. Entonces es ahí donde tenemos que preguntarnos también por el alcance. Es decir, el alcance nuestro se reduce a la presencialidad de los estudiantes con nosotros, o también las familias tendrían que estar involucradas. Entonces nosotros, por ejemplo, preguntamos a los estudiantes cuando hacemos el acompañamiento para el éxito académico, les decimos, no solamente la acción tutorial, no solamente el acompañamiento in situ, sino también conocer, por eso para nosotros es importante invitar a las familias que lleguen a las jornadas de inducción y algunos acompañamientos a través del semestre. Mínimamente tenemos tres citas con ellos, 3 vivencias con ellos. Yo tuve la oportunidad de compartir con la compañera nuestra experiencia, porque ella también está tratando de realizar esa acción, y nos parece que efectivamente, así como en los albores griegos, mentor, de ahí viene la palabra mentoría, mentor, es designado por Ulises antes de irse a Ítaca, y mientras la situación un poco difícil de Penélope, entonces era cuidado y tutorado por este otro personaje. Entonces, Telémaco, hijo de Ulises, era justamente eso. Entonces la circunstancia era esa. Si bien un mentor, desde la mentoría, estaba acompañando a Ulises, a Telémaco, había un entorno familiar que nosotros no podemos definitivamente desconocer. ¿Cómo medirlo? Que es justamente lo que estamos planteando. Que se nos queda un poco en esa no sé, el campo difuso. ¿Cómo intervenirlo? ¿Cómo hacerlo? Que debería ser también parte de nuestra preocupación. Yo creo que un asunto también adicional a la familia que me parece muy valioso es pensar esos retos que se vienen para los jóvenes hoy en día. Ayer me comentaba una amiga que uno de los indicadores que hay en empresas es contratación de millennials y la probabilidad que tienen de contratar a un profesional que se va a ir, y eso se está escalando a la vida laboral. Siento yo que se está también transformando o viniéndose a las universidades, porque muchos de mis compañeros estudiantes son, ¿será que si estudio una carrera? O sea, esa pregunta no de irse porque no estén contentos de la universidad, sino por lo que eso implica laboralmente. El hecho de que, digamos, yo no conocía esa experiencia, pero uno puede pagar por un bootcamp de 3 meses y sale completamente programador, certificado, con opciones de participar en seminarios en Google, en Apple, entonces muchas empresas van a decir, o sea, yo invierto en una carrera o me voy 3 meses al exterior, aprendo otro idioma, salgo capacitado y se me generan los entornos para darme a conocer y aprender. Es un reto que también viene para la universidad en términos y en asuntos de la deserción, porque existe esa pregunta. Yo soy de licenciatura y muchos de mis compañeros dicen, yo no quiero salir a enseñar a un colegio, entonces me quedo o no me quedo, me paso de carrera, ¿qué hago con eso? Y siento que ese asunto de los millennials y centennials va a afectar profundamente a la universidad a la hora de no preguntarse, ¿me presento o no? ¿Me quedo o no? Y creo que a pesar de que la familia es importante, las familias tampoco están no tienen esas condiciones de posibilidad para entender esa preocupación de un millennial. Muchos de mis primos que están más jovencitos, 13, 14 años, 15, uno les pregunta, ¿quieres estudiar? ¿Vas para la Universidad de Antioquia? ¿Te apoyo en el proceso? ¿Te cuento cuál es la experiencia de la universidad? Y muchos, no, la universidad no, pues rico y todo, pero me voy a ir a aprender un idioma. Y eso es como ya las visiones de lo que se están generando hoy en día, ser Instagram, ser youtuber, y esa pregunta me parece que es empezarnos a pensar, porque inevitablemente, si no es que vamos para allá, ya estamos ahí. Pero que el profe va a decir algo. Es relativo. Sí, es alineado. Sí, pensando en cuando habla de la cuestión extensiva y hablamos de la familia, entonces la otra pregunta sería, ¿y la familia de tutores? ¿Cuál es realmente el trabajo colaborativo, el trabajo de integración que tenemos? Porque también tenemos que tener como un lenguaje lo más cercano posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer con eso? De ahí la importancia de la red, una de los ejercicios importantes de la red. ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es la realimentación, pues, digámoslo así, igual que estos seminarios, momentos de reflexión para
ver cómo vamos para tratar de aceptar la colaboración del otro, la participación entonces es lo que, en qué parte de ese escenario, porque es que cuando uno habla de lo académico, la parte conceptual, la teoría y la práctica, que no se queda ahí, porque se supone que uno le tiene que mostrar todos los escenarios al estudiante posible, ¿cierto? Para la orientación, para que él recoja eso y decida cuál es la forma de observar. Esa es la idea fundamental, pero y nosotros como tutores, ¿cierto? ¿Cuál es la postura que tenemos? Si es solamente de mi disciplina, ¿cierto? Hoy la formación es transdisciplinar, creo yo, transdisciplinar, ¿cierto? Para poder tener elementos y unos lenguajes que nos identifiquen y que estén cercanos. No es hablar lo mismo, sino tener una forma de expresión porque si no, ¿qué medimos? Es que la medición no se hace en la transformación del estudiante. Nosotros nos transformamos permanentemente con el acompañamiento. Es que aprendemos también de ellos, ¿no? Con el comentario sí, acorde a lo que está planteando el profesor Fabio, y es que ahora que hablaban tanto del apoyo para el apoyo, sonaba como si el apoyo fuera un apoyo de arriba, como que entonces cada vez tiene que haber algo más arriba para que siga apoyándolo, y eso se vuelve casi que infinito e insostenible en términos de recursos, porque entonces siempre necesitamos algo más alto para que pueda suplir los que estamos trabajando. En esa lógica, y una cuña para el propósito de la red, es que esos apoyos deberían ser más sostenibles, deberían de tener un uso más adecuado del recurso y una propuesta de trabajo colaborativo, interdisciplinario, ojalá transdisciplinar, en el cual el apoyo no tenga que estarse buscando siempre afuera, siempre arriba, sino que los apoyos están acá. Que es lo que buscamos nosotros un poquito cuando nosotros tenemos una propuesta de acompañamiento solo en fortalecimiento académico, ¿cierto? Entonces uno diría, nosotros no tenemos que ver tanto con esos otros asuntos de que el chico llega con algún problema personal, sino que venga, resolvamos su asunto de lectura y escritura, pero siempre va a llegar con esas otras cosas. No somos psicólogos, entonces ¿qué hacemos? Buscamos esos otros apoyos, eso es lo que siempre intentamos hacer. Y lo hemos hecho muy para el estudiante. Pensaría yo que ahora con la reflexión que se ha propiciado en este espacio, pensarlo muy para nosotros. Pero que nosotros en el CLEO nunca hemos buscado un psicoorientador, por ejemplo, por alguno de los tutores. Que ellos mismos digan, ven, en la oferta que hay de bienestar, ¿por qué no vamos nosotros también a la oferta de bienestar? Entonces es como pensarnos que estas construcciones no sean solo hacia afuera, sino que sea para nosotros y con nosotros. Me parece muy interesante la reflexión. Yo quisiera plantear para que creo que es un poco importante que se dé cuenta y es los municipios y comunidades indígenas. Porque esas personas, además de los problemas que uno encuentra, vienen un asunto de desarraigo, entonces no solamente es llegar al contexto de universidad, es llegar a un cuartico de una casa X que lo quitaron, estar solos, entonces no tienen redes, y lamentablemente eso va de la mano con mucha decepción. Mire, este semestre para nosotros fue muy lamentable tener que cancelar la matrícula de estudiante indígena, porque venía sin estar en quinto semestre, se aguantó 5 semestres solita, entró en un cuadro de depresión que hubo. O sea, la solución fue llamen a la mamá que se nos hace lo más suicidar, hacerle toda la ruta, se atendió, se le acompañó con medicamentos y vaya para su casa, que siempre más allá viva que acá, que la encontremos de pronto muerta donde estaba viviendo sola. Eso es muy lamentable, ¿cierto? Y es porque, claro, ellos además de la problemática que pueden tener nuestros muchachos de acá de Medellín, se les suman todas las otras cosas, el lenguaje, las formas de aprender, las obras, la alimentación, estudiantes que reciben bienestar, entonces lo parten, se comen aquí la mitad y la mitad se las llevan para la casa. Y hasta el otro día, o sea, hay un montón de cosas que se le suma a esa población que yo creo que tiene que ser un foco de intervención importante para esta red, pues creo que es un foco para las diferentes unidades académicas, porque creo que hay mucho que hacer por ellos, y creo que para favorecer que puedan venir acá, y eso que está plus de estar en la Universidad de Antioquia, pues sea una realidad, saltándonos como egresados, ¿cierto? Yo creo que es un punto muy importante de focalización, de cómo acompañarlos, porque sí, creo que traen otras arandelas que son vitales para poder permanecer en la universidad y que sean los profesionales exitosos. Es
que es la lógica como de permitir que la universidad realmente sea una comunidad. O sea, nosotros hablamos mucho de la comunidad y casi siempre cuando se habla se entiende como que la comunidad es el espacio de estudio conjunto. Entonces somos una comunidad académica y ahí estudiamos y por eso lo somos. Pero eso es eso otro, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando uno lo recibe en una casa. Yo cuando fui estudiante, muchas de mis compañeras eran estudiantes de otros municipios y sin pensarlo, sin premeditarlo, muchas de nosotras acogimos compañeras. Entonces les decíamos, usted viene de Andes todos los días, viene 2, 3 días, la madrugada horrible, no, quédese en mi casa. Y el quédese en mi casa es que entonces, claro, es la acogida completa en la familia, de que entonces se queda el fin de semana, entonces comíamos juntas, entonces termina siendo una amiga de la persona y a la persona se le facilitó mucho, a las compañeras que pudieron lograr eso se les facilitó mucho la estadía en la universidad. Y éramos realmente, en esa cohorte, éramos una comunidad de compañeras que estábamos pendientes de qué les pasaba, de cómo hacíamos los trabajos, de que esta se casa, a la mamá le pasó tal cosa, todo. Entonces sí deberíamos disponernos más a una comunidad. Bueno, creo Colombia, que parte del proceso del ejercicio de la construcción de la red está precisamente que empiezan a salir toda esta serie de discusiones y reflexiones. A mí particularmente me alegra mucho que se haya producido todo esto a partir del armado de los rompecabezas, porque nos abrió como las posibilidades de reflexión. Eso modifica, por supuesto, digamos, la agenda de hoy, pero nada mejor que cuando se modifica y a propósito de esto. Entonces ni más faltaba. Voy a compartirles un poquito entonces cómo ha sido esa línea de tiempo cuando hablamos de las estructuras de ingeniería y luego de lo de la Colombia planetaria comercial. Si faltó algún nodo, me dicen. Entonces voy a circularlos, por favor, y la gente se va anotando. Colombia pertenece a un libro, se puede anotar en uno de los nodos. El que quiera. Y doy fe que no van a invertir más de 5 horas de trabajo en el nodo. Pero la idea es que los saberes los vayamos también concretando y los vayamos validando a partir de referentes que vamos a tener y diálogos con las instancias de la universidad. Entonces, por ejemplo, si decimos, yo estoy en investigación, listo, entonces ahí tenemos 3 conexiones que tenemos que hacer, ¿sí? Si yo digo voy a estar en virtualidad, igual. Pero es pensar desde la red cómo nos articulamos entre nosotros y hacia el resto de la comunidad. Bueno, todos sabemos que cada unidad académica tiene como su oficina de bienestar. Algunos lo tienen por docentes vinculados que nos cargan el tiempo para el bienestar, otros tienen un contratador personal para ello. Nosotros nos dimos, como todos en ingeniería, tenemos la tarea de montar una estructura. Cuando yo llegué en 2008, yo de atrevido me fui para mi facultad, que era la de Ciencias Sociales, y me traje las prácticas de trabajo social. Toda la estructura empecé a montar con practicantes. Tuvimos prácticas de licenciatura en educación física, prácticas de trabajo social, prácticas de psicología, y así sucesivamente empezamos a montar la estructura y fue muy bonito cuando estos nuevos practicantes se fueron creando como profesionales, se fueron creando como las placitas. Entonces nosotros adoptamos la estructura de la universidad, de la Dirección de Bienestar. La dirección sabemos que tiene PIP, Desarrollo Humano y Deportes. Nosotros sabemos que tiene la estructura, nosotros la asumimos como tal y articulamos la oferta de la universidad, pero también definimos una oferta propia. Encontramos otras necesidades y dentro de esas necesidades entonces vimos que había un interés en promover la gestión cultural en ingeniería, de ahí la galería, los grupos culturales que tenemos al interior, que, como le decían, el porcentaje de población de estudiantes de ingeniería que vienen del departamento es muy alta, un porcentaje muy alto. Entonces tuvimos que pensar en el PAC, el Programa de Acompañamiento para la Adaptación Cultural. Eso fue lo que en su momento lo pensamos como Bienestar Internacional y fue un protocolo que montamos para el acompañamiento de estudiantes migrantes e inmigrantes, es decir, los que iban a hacer la doble titulación o las pasantías y los que nos llegaban. Que nos dimos cuenta que el protocolo funcionaba también para la acogida, la caracterización, la identificación del acompañamiento,
de nuestros estudiantes que venían de otras regiones. Y lo que hicimos fue darnos cuenta que el tema de permanencia era una preocupación de primer nivel en la Facultad de Ingeniería. Entonces, montamos el programa de prevención de la deserción temprana y promoción para la permanencia estudiantil. ¿Desde qué enfoque o de qué componente? Social. Por eso el trabajo social siempre ha estado presente desde entonces con nosotros. Ese es un poco lo que hicimos y con todo el apogeo, la expansión, la extensión de los programas de ingeniería hacia la virtualidad, entonces montamos bienestar virtual, pero no desanclado de la unidad de bienestar, sino como una extensión de los servicios de bienestar a la medida de la virtualidad o a la medida de las necesidades de la virtualidad. Entonces es un poco como ahí hay un equipo de trabajo que se ha ido conformando a través del tiempo. O sea, nosotros efectivamente nacimos en una oficina chiquita, nosotros trabajamos solo con monitores en ese entonces que llamaban los de 80 horas, los de alcaldía, entonces yo tenía pues los monitores de apoyo logístico para todo eso. Pues tuvimos el atrevimiento de empezar a configurar la estructura de cada uno de los programas a partir de practicantes en su momento. Hoy tenemos como profesionales en cada área. Yo voy a hacer entonces voy a hacer un énfasis aquí, porque en última digamos que la tarea que nos encomendaron fue pensar la acción tutorial en ingeniería y cómo ha sido la evolución de la acción tutorial en ingeniería. Entonces nosotros en 2008 que llegamos, vamos a trabajo social, nos para las calles y empezamos a contextualizar el programa de permanencia y montamos lo que se llamó las tutorías PAR-C, que era docentes y estudiantes tutores. Con el tema docente era muy difícil. ¿Por qué? Porque surgían preguntas como las que hacían ahora. Venga, ¿y cuál es la descarga? ¿Cuál es la descarga en mi plan de trabajo? Entonces había una María, ¿quién le quedó faltando el cuaderno? Para los chicos de rectoría. Entonces nos decían. Entonces, mientras con los estudiantes el voluntariado fue muy interesante para las tutorías, con los profesores que digamos filosóficamente tendrían que servirse como tutores casi que por un asunto misionario vocacional, la pregunta era ¿cuál es mi descarga? Entonces también lo manejamos pues, en ese momento administrativamente, a algunos se les dio descarga y a otros sencillamente dentro del voluntariado con el protocolo que les mencionábamos, que era recibir a algunos estudiantes, hacer ese acompañamiento y poder atender algunas de sus necesidades para direccionarlas al servicio. Entonces empezamos, se hace una graficación de la unidad de bienestar y se recoge un poquito el tema de servicios. Esto es un inventario de servicios y de actividades que se hacía con ellos. ¿Cómo nosotros montamos esa primera tutoría? Que les voy a mostrar. Esto tiene musiquita y todo, pero no viene el caso. La canción de 10º grado. Ahora sí, ya, es la tuya. Y la que se lo es una actualización de lo que fue la presentación de 2008-2009. Listo, entonces nosotros aquí ¿qué teníamos? Teníamos los antecedentes, no solo del concepto, del marco normativo, el objetivo, los principios, también entonces las modalidades. Teníamos entonces
unas tutorías académicas, unas tutorías de orientación. Hoy las de orientación las llamamos plan padrino, y se definían las funciones y responsabilidades y quiénes eran los agentes intervinientes. Desde entonces aquí estaban los jefes de programa, los docentes tutores, los estudiantes tutores, los docentes de los cursos, el coordinador de bienestar y las prácticas de trabajo social. Estaban pues allí en el proceso, en la implementación. Entonces, ¿cómo era el circuito? Los encuentros con estudiantes y docentes tutores, los estudiantes tutorados, los enlaces de trabajo social para todo el componente social de acompañamiento, se hacía capacitación de ambos, se coordinaban ambas tutorías de orientación, y eso era cíclico, se hacía un seguimiento. Se hacía una caracterización, luego abandonamos la caracterización porque la universidad tiene la caracterización, entonces no estábamos como duplicando, replicando, triplicando instrumentos, y el estudiante tiene encuestas y tiene caracterizaciones y qué se hacía con eso día a día, y qué me devuelve y qué sale de eso, y cuáles son las estrategias concretas que arroja un instrumento como ese. Hacíamos encuentros con estudiantes foráneos, sistematizábamos las fichas, identificábamos casos y se hacían refuerzos académicos, psicosociales y psicopedagógicos. Hacíamos una sistematización del proceso y había unas fichas anexas. Eso vemos que así arrancamos con el proceso de, inclusive había cartas de compromiso de parte de los tutores para el acompañamiento, las fichas de seguimiento de casos, la ficha de caracterización, los tutores como tal. Y pues hay un video que nos voy a presentar que contaba la experiencia de algunos estudiantes tutores y de algunos estudiantes que habían sido como tutores en ese sentido. Yo vuelvo aquí, la línea. Aparece entonces en el proceso una fundamentación de trabajo social. Hay algunos documentos que les podemos compartir de cómo ha sido el ejercicio de fundamentación también epistemológica del acto tutorial en ingeniería. En eso ha sido muy importante el apoyo y el ejercicio que las prácticas de trabajo social ha derivado en esa documentación. Aparece también la fundamentación del programa de familias en la U. No aparece en 2012 porque ya estaba. Nosotros tenemos, si tuviéramos que pensar cuál ha sido el programa más constante, es de familias en la U. Se llamaba Encuentro de Padres, luego de familias en la U. ¿Y cuánto llevamos en encuentros ininterrumpidos mensuales de familias en la U? 10 años. Desde 2009 llevamos padres que ya han graduado sus hijos aquí también, y era muy bonito porque arrancábamos desde el primer semestre y había padres de muchachos de octavo y de noveno que habían estado como si fuesen los mismos muchachos de la universidad, ellos en el programa con los padres. Y se hacían pues las capacitaciones con estudiantes, con docentes. Entonces había tutorías de orientación, fichas de caracterización, los encuentros de padres y hacer maestro, que este a mí me ha dolido mucho. A mí me ha dolido mucho el de hacer maestro porque claro, todos conocemos, en todas las facultades existen esas instituciones, esos que han sido esos grandes maestros de los programas, y escasamente en muchos casos los capitalizamos al final, o les capitalizamos con el reconocimiento, con el diploma, etc. Y nosotros nos vinculábamos a los procesos de acompañamiento, y no eran solo docentes de ingeniería. O sea, alcanzamos a hacer unos 4 o 5 encuentros con maestros de la universidad, inclusive de la universidad, de una profesora de la UPB, a contar esa experiencia, como esa experiencia de vida. Le hacíamos un perfil del video que le quedaba también como reconocimiento para... Era muy bonito el programa, pero bueno, cosas que se acaban. Se pueden retomar, por supuesto. Yo voy a ir acá, voy en hacia donde evoluciona.
y cuando aparezca, se aparece. Bueno, lo que les deseo presentarles, no sé qué pasó con esa presentación, lo que quería ilustrar o mostrar era que en la evolución del programa de tutorías, entonces se fortalece el programa de tutorías pares y se extiende a las tutorías en la virtualidad. Entonces aparecen lo que se llama en principio las monitorías SAVI, todavía existen como monitorías SAVI, y se da un enfoque más académico. O sea, las tutorías de orientación, si se quiere, renacieron hace un par de años. Las tutorías de orientación habían parado un poco, pero nos fuimos dando cuenta cómo aparecieron se llaman las asesorías sociopedagógicas. ¿De qué se dieron cuenta nuestros trabajadores sociales y psicólogos de la unidad de bienestar? Que escuchando juntos empezaron a tener otro tipo de alternativas, ya no solo desde la mirada del trabajo social ni la mirada de la psicología, sino una mirada conjunta. Entonces, psicólogo y trabajador social abordaban temas y en ese abordaje encontraron otras alternativas que ni de uno ni de otro estaban saliendo. Entonces, ha sido muy interesante, se fundamentó, también podemos compartir el documento que construyeron ambos sobre las asesorías sociopedagógicas, y el documento además contempla como todo el protocolo de trabajo. Entonces se establece pues un organigrama, se establecen unos ejes de intervención de unos niveles y unas estrategias o dimensiones a intervenir. Claro. Entonces, si estrategia, las tutorías de orientación, las tutorías académicas, esto se parte del gráfico del ejercicio que trabajaríamos con Dayani la próxima semana, que es la gestión del riesgo para la deserción. Y es que se establece todo un protocolo de intervención social para la identificación, el acompañamiento, la evaluación de la acción tutorial. El acompañamiento de los estudiantes foráneos, entonces acá ya se articula. No solo, este es el programa de prevención de la deserción temprana, no, este es el programa de prevención de la deserción temprana con virtualidad y con programa de acompañamiento cultural. Entonces, lo bonito que ha ido creciendo en una unidad como la nuestra de bienestar es cómo los programas, cómo las actividades no son de este programa, y como del resorte particular como sumatoria, sino cómo todas las cosas empiezan a integrarse. Entonces empieza a integrar el trabajo del uno con el trabajo del otro, y entonces se sientan juntos, y entonces ya involucra a 3 o 4 funcionarios pensar estas actividades, pensar las poblaciones, pensar las intervenciones. El programa con estudiantes, padres y madres, nosotros empezamos a identificar. O sea, nosotros trabajamos con los papás de los pelados, pero también nos dimos cuenta que había muchos pelados que eran papás. Y en ese sentido, entonces hicimos el proceso de identificación. En su momento inclusive alcanzamos a arañar un convenio con la ludoteca y aquí en el cincuentenario, para que algunos pudiesen tener allí eso como de reservatorio de guardería. Eso inclusive alcanzó a estar documentado. Para eso, con todas las dificultades, hacerla aquí adentro por el tema de orden público, etcétera, etcétera, es bastante complicado porque logramos hacer como todas las averiguaciones para eso. Los encuentros del padre, la formación con la permanencia, nosotros el interés de estar formando permanentemente a los tutores es una preocupación nuestra. Entonces Dayana hace reuniones periódicas con los tutores, les pregunta a ellos qué quieren, sobre qué tema les gustaría capacitarse. Participamos en proyectos de la bolsa de bienestar, cuando sacan los proyectos, ¿cómo se llama? Dentro de los proyectos de promotores nosotros hemos participado con capacitación y formación de tutores, sistematización de la experiencia tutorial, que también fue uno de los proyectos que hicimos en algún momento. Entonces, si hacemos la gestión de datos, ¿por qué? Porque tenemos un auxiliar de bases de datos que nos ayuda a tener también mapeada la referencia, a dónde hay que hacer qué. ¿Por qué? Porque nuestro interés es cómo podemos llegar a unos esquemas de acompañamiento o de intervención en donde podamos estar a la medida de las necesidades de los programas. Es que resulta que en la ingeniería sanitaria y ingeniería de materiales es posible que la vulnerabilidad crónica sea por distintas razones.
es posible que el chico que ingresó en ingeniería civil, a diferencia de las materiales, no haya entrado por segunda opción como si en materiales, por ejemplo. Entonces acá son temas vocacionales, pero entonces acá son temas de básicas, pero es que acá son temas también de lo que son proyección profesional. ¿Por qué? Porque aquí hay mercados más abiertos que aquí. Entonces empiezan a conjugarse y eso se construye con la misma jefatura y con los mismos profesores. Eso ha sido como muy bacano porque nos ha permitido una interlocución muy cercana con todos ellos y nos permite también hacer algunas estrategias tutoriales específicas relacionadas con la vulnerabilidad de los programas. Entonces, por ejemplo, estamos en pares, ya me escribieron que están retrasaditos, que me queden tranquilos, que no me tengo que hablar. Entonces, claro, me ponen, miramos el informe de vulnerabilidad académica y nosotros emitimos N informes, o sea, hay un informe general, pero entonces quieren de las básicas, pero es que lo quieren en perspectiva, pero es que lo quieren en histórico, pero es que además queremos verlo en regiones, queremos verlo en este programa, queremos verlo, y nosotros atendemos como todo ese asunto, pero les decimos, venga, si nos piden calles porque nos van a ayudar. Es decir, para nosotros atender a la medida de cada programa, nosotros no tenemos, digamos, operativamente ese resorte. Pero el programa que si quiere hacer una intervención específica en algún campo, nosotros le damos las calles, ¿cierto? Y en eso hay algunos programas muy juiciosos aquí en la facultad y en regiones, sobre todo ingeniería oceanográfica, ha sido un preocupado permanentemente por hacer ese ejercicio. ¿Qué tratamos nosotros de intervenir o participar? En lo vocacional, en lo académico, en el contexto, en lo familiar, la familia, lo social, en la adaptación. Nosotros, Dayani trabaja muy duro con los estudiantes de primero y segundo semestre. Ese primer año está ahí la familia, la formación, la información, ¿cierto? Hay variables que son las internas, las académicas, ¿cierto? El contexto, las institucionales, ya estas son de contexto, ¿cierto? Y ¿cuál es la población? Básicamente estudiantes. Por acá hablamos con padres, aquí hablamos con tutores y la administración de las bases de datos. Es un poco como el esquema de las dimensiones, las estrategias, los actores con los que intervenimos. Sí. José, que pues a mí me parece encantador todo lo que nos estás mostrando, ¿cierto? Incluso a nosotras que estamos tan interesadas en estos momentos en empezar a promover de nuevo el programa de tutorías que en algún momento estuvo, pero que ya pues se diluyó. Las únicas tutorías que en estos momentos en nuestra facultad de odontología existen son las tutorías par, porque los estudiantes nunca dejaron de tutoriarse. Ellos de manera autónoma y con sus propias posibilidades y capacidades lo hacen, lo siguen haciendo, ¿sí? Yo me asombro mucho es porque yo me imagino que esto requiere un equipo de trabajo muy fuerte, ¿cierto? O sea, ¿quiénes son las personas que se hacen cargo de hacer todo este proceso? ¿Eres tú solito? No, Dayani y sus practicantes de trabajo social. ¿Cuántas son? Depende. Como o sea, puede tener un semestre donde tiene una, puede tener un semestre donde tiene 4. Pero eso implicaría un equipo de trabajo de más o menos cuántas personas para poder llevar a cabo todas estas estrategias que nosotros en Bienestar así, entonces está el desarrollo humano nos apoya María Elena. María Elena está, ¿por qué? Por el volumen de solicitudes de estudiantes que son beneficiarios de los servicios de apoyo de la universidad. En el tema de permanencia está Dayani. ¿Sí? En el tema de virtualidad está David, psicólogo, se encarga de la expansión y extensión de la oferta en Bienestar hacia la virtualidad. En PIP está Catalina, que es el enlace para toda la oferta de psicopedagogía. En los nodos que ahorita nos mostraste, o las líneas, hay una gestora cultural, hay un educador físico, hay una gestora cultural, hay un educador físico. Ahí uno comprende. Ya estaba asustada, porque como en mi facultad estoy yo solita con 2 practicantes. Pero así empecé. Eso es lo que yo quisiera que nos contaras un poquito de tu experiencia. No, yo ya atrevido, como digo, yo trabajaba, yo antes de llegar a la facultad, yo trabajaba con el macroproyecto de Moravia Saudita. ¿Sí? Y ese era de extensión de trabajo social. Yo tenía una relación muy cercana con trabajo social. Y porque yo hacía parte del equipo del operador social, yo me fui para allá y yo les dije, mire, yo quiero montar un tema tutorial. Cuando les digo que se parece, o sea, el ejercicio no es, la analogía no es en vano, yo arranqué así.
como el ciego, como que fíjese cuál es este, por dónde arranco y qué forma tiene esto. Es intencional que yo les haya entregado después la figura, porque es que así arranqué. Yo no tenía la figura, yo no tenía el modelo, yo no tenía la muestra. Yo arranqué y por dónde cojo, luego encontré la figura. ¿Y qué era eso? Lo que uno hace también, ¿no? Como que arranca, luego mira, y va y mira referentes, y va y mira elementos, y va y mira contexto, y va y mira teoría, o mira ejemplos, etc. Entonces, claro, las tutorías, los encuentros de pares que tenía Patricia con sociales, y el tema de tutores de orientación que tenía Patricia con sociales, entonces yo me empecé a traer cositas escuchando las experiencias de mis compañeros, de otros que ya estaban haciendo cosas, pero yo arranqué así y me las traje, y de ahí empecé a formalizar ese tipo de cosas. Hombre, la oferta deportiva de la universidad era insuficiente para una facultad tan grande como ingeniería para el tema interfacultades. Entonces monté las propias olimpiadas, ya llevamos diversas de olimpiadas deportivas, y así fue como cada cosa fue surgiendo y fue naciendo. Pero no fue que me dijeron, es más, un momento donde yo simplemente le dije al decano, mire, yo necesito un equipo. Y entonces aprobado. Sí se necesita voluntad política, eso les digo con toda franqueza, voluntad política enorme. Yo he tenido la fortuna de los decanos de ingeniería, que han parado las calles a bienestar, pero nosotros nos ganamos el lugar. No fue que nos dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer? No, vea, hay que firmar este convenio de prácticas, vea, hay que cambiar. Necesito un equipo y me dieron una moto en Medellín. Sigan trabajando solo. No, pero ya, esto se los acabo pues ya como de mencionar. Esto es como datos, simplemente, pero está como digo, acá las materias que se da tutoría, todo esto de las básicas. Hombre, en otras materias no se da, sí, pero los tenemos que buscar. O generalmente son los tutores. ¿Cuántos tutores de física de campus? Ah, sí. No, eran más poquitos, porque era más duro física de campo, no ya. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en los últimos 2-3 años? Nosotros siempre teníamos en promedio 20-30 tutores voluntarios. Ya han estado bordeando los 70 tutores. Es decir, todo ese ejercicio solidario de apoyo crece y se consolida. Pero es porque también hay una base institucional, un interés de bienestar. ¿Y qué le damos? Nada, ni las gracias. Pues cuando tengo la oportunidad, si les decimos, entonces sacamos unas camisetas, ahí vimos sobre y les vamos a las camisetas de tutores, les da uno termos y saca uno unas loncheritas para el hueso se las da. Es decir, no hay el compromiso es irrestricto, y de ahí esa reflexión que me surgía. El profesor dice cuánto es de descarga de tiempo en el plan de trabajo y el tutor paga. Entonces a nosotros, yo entiendo la demanda y los cuestionamientos del tema institucional, pero también hay un asunto que pasa como por lo vocacional, que forzado no funciona. Forzado no funciona. Eso, profesor, es que a usted le toca por plan de trabajo. Particularmente nosotros hemos hecho la idea de, ¿usted con qué ánimo cree que desde esta perspectiva de la tutoría alguien forzado lo va a hacer con gusto? Y bueno, la atención a la autoridad académica, aquí hay uno que me está saltando muy bonito, y es que dentro, lo que pasa es que se hace parte del segundo momento con Dayani, pero se implementan los hablemos con el jefe. Los jefes se empiezan a involucrar mucho con el programa, entonces dicen, venga, a mí me interesa. Entonces nosotros cogemos de la base de datos de los estudiantes que caen en situación de vulnerabilidad académica, traducido terciariadores, traducido a los que están en borde, en límite. Entonces cogemos a esos muchachos y le decimos, vea señor jefe de ingeniería de sistemas, aquí están los 40 muchachos que usted está en situación límite. Nosotros los convocamos, los llamamos y nos reunimos con ellos. No solo por el tema de oferta de bienestar, sino porque los jefes han hecho un aporte muy interesante en el tema curricular. ¿Por qué? Porque ellos que conocen mejor cuáles son los grados de dificultad, los correquisitos y prerequisitos, las cargas de ciertos semestres con ciertos cursos que pueden ser unos cursos embudo, ellos les permiten reorientar muchas cosas ahí. Y ha sido muy interesante inclusive para poderle decir a muchachos, váyase, y váyase a tiempo. Eso es lo que llamamos los bienidos. ¿Por qué? Venga, usted se ha dado cuenta que usted lleva aquí ya 4 años
y que lleva el 25% de la carrera, y si nosotros hacemos una proyección matemática de a este ritmo usted en cuanto a terminar, si usted se va ya termina otra cosa al otro lado, rapidito, le va mejor. Hubo un muchacho que nos dijo incluso, que además era muy particular, un muchacho que era tutor de básicas de los más apetecidos, pero tenía una materia coco con la que no podía, más adelante. Y él nos pidió el favor que si podíamos hablar con los papás. Y citamos a los papás, hablamos con él, no vino el papá, vino la mamá, para tratar que ella pudiera entender por qué el hecho de que él se fuera era positivo. El muchacho lloraba, que le decía, no sabe cuánto le agradezco que mi mamá hubiera entendido por qué yo me tenía que ir. Cosas de ese estilo. Entonces, claro, el muchacho está terminando ya en el ITM, bien ido, háganle para adelante, papá. Ese tipo de hablemos con el jefe, esa motivación de ellos es muy bacana. ¿Por qué? Porque además de manera espontánea, en cadena, se ha ido dando, este jefe ha traído a este profesor, a este profesor, a este profesor, y ha ido creciendo las tutorías también del plan padrino de orientación por parte de docentes de manera vocacional. Bueno, y bueno, esto se lo va a presentar Dayani, esto es de las asesorías sociopedagógicas de este año hasta junio. Este también en el tema de tutorías. Este ha sido, igual, por ejemplo, estos muchachos vienen entre 8 días, no los 70, pero vienen los niveles. Intervención sobre la vulnerabilidad académica de manera directa. Claro, nosotros tenemos las tutorías académicas, que eran finalmente tutorías sobre temáticas de las básicas a las que los muchachos asistían o los muchachos los pedían. Pero los niveles surgieron como una estrategia para mitigar el impacto de pérdida de pruebas en las básicas. ¿Qué tiene las básicas? Las básicas nuestras les proporciona ciencias exactas y naturales. Los calendarios de evaluación están predefinidos, así como las temáticas. Entonces ya sabemos que en esta fecha les van a hablar estos temas. Los mismos, ¿saben qué es lo interesante? Esa estrategia surgió de los tutores. Muchas de las grandes ideas que han surgido del programa han surgido de los tutores. Ellos dijeron, venga, ¿por qué no programamos unas tutorías la semana previa a las evaluaciones de código, que se llaman aquí, y más fácil preparamos a los pelados para los exámenes? Claro, no nos caben. ¿Qué pueden hacer en sus respectivas facultades? ¿Cuáles son las materias COCO y cómo pueden programar ciertos niveles para las materias COCO? Y eso ha disminuido la cantidad de estudiantes que pierden esos cursos y esas pruebas. Pero eso es lleno. Y los tutores son muy comprometidos cuando las 24 horas de la biblioteca, que son los traen, vaya mire ingeniería a las 3, 4 y 5 de la mañana. Vaya mire los tutores de ingeniería con talleres y no son con 5 pelados, con 40, con 50, 3, 4, 5 de la mañana. Es muy bonito y por eso va a ser muy bacano la próxima semana con ellos compartir parte de esas experiencias. Y esta es la más nueva, que la vamos a ver a 28 días, los youtubers con bienestar. Y eso surgió de ellos mismos. Dicen, ¿y por qué no grabamos unos videos? Mire, aquí están estos temas de las básicas que son por los que más consultan y por los que más deficiencias tienen de las bases. Y hicimos una serie de 16 videos de youtubers con bienestar. Y es un personaje que buscar, se llama Macarena. Y Macarena es la estudiante que padece, porque además no es solo como la tutoría de la temática, sino que alrededor de la temática le ponemos situaciones. O sea, la ponemos en situaciones, entonces ruptura amorosa, enfermedad, entonces ella en un capítulo está enferma, en el otro capítulo va perdiendo, está angustiada, en el otro capítulo, entonces esas situaciones muy cotidianas, hechas por ellos mismos, de cada video tiene promedio unas 400 visualizaciones a hoy, y estamos hablando que esto es solo está rodando de allá en Ecuador como 12 meses, en junio. Entonces eso ha sido muy exitoso, que nos ha permitido vincular mucho a él. Cuando hablo de los niveles, no solo es una experiencia de niveles online. ¿Para qué? Para los estudiantes de la virtualidad. Entonces todo también se proyecta para los informes de vulnerabilidad académica para la virtualidad e intervenciones que ellos para la virtualidad. Tutores y padrinos para la virtualidad, así sucesivamente. Entonces nos ha dado como la posibilidad de trabajar en esto. Yo no voy a ahondar en la gestión del riesgo de la deserción, porque yo lo que quería era, básicamente, uno, abrir una reflexión de nosotros cómo llegamos
a ese asunto de las tutorías y llegamos ciegos, llegamos cogiendo fichas, llegamos tratando de armar el rompecabezas, llegamos tratando de mirar cómo podía funcionar, recogiendo algunas experiencias y ver esas experiencias cómo nos aportaban para la construcción de la nuestra y empezar a construirlo y todavía en construcción. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo aquí con Colombia y de la red nos va a permitir incorporar muchos elementos. Yo cada que veo, por ejemplo, el tema de tutorías o de acompañamiento, las experiencias de odontología, salud pública, medicina, enfermería, alrededor de la concepción que ellos tienen de ese enfoque de la salud, inmediatamente te activa que aquí hace falta un montón de cosas de él. Entonces esas miradas, esas lecturas que ustedes mismos hacen, nos permiten enriquecer muchísimo el trabajo nuestro. Y van a ver la próxima semana también el antivirus para la deserción, que es el primer modelo. ¿Es por qué antivirus? Porque es con ingeniería de sistemas. Es que es el primer modelo al que nos acercamos para trabajar dos cosas fundamentales. Una, trabajar de manera focalizada con equipos para los programas. Y dos, trabajarlo con recursos de la empresa privada. Antivirus para la deserción lo pagan los privados. Entonces ahí es un modelo que va a ser muy interesante porque permite otro tipo de réplica. Ese es como un poquito el panorama. ¿Cómo es eso de lo para los privados? Sí. Eso lo hicieron. O sea, ¿qué hacemos nosotros? Eso lo arrancamos desde las Olimpiadas. Hombre, aquí hay 12 ingenierías, solo para hablar de Ciudad Universitaria. Y ellos saben cuáles son sus egresados, ellos saben cuáles son sus empresas, ellos saben cuáles son sus cooperadores. Ahí hay una cosa que también me parece que es el ingeniero solidario. Ingeniero solidario es una bolsa de recursos que recogemos con egresados de ingeniería para estudiantes de ingeniería que se suma a los aportes que tiene la universidad, pero es, digamos, de dominio propio. Entonces nos permite ayudar a otro tipo de estudiantes que, por ejemplo, no pasan por alguna razón. Entonces, estas empresas de la ingeniería de sistemas dijo, yo quiero apostarle al tema de permanencia de ingenieros de sistemas y definimos un protocolo para hacer una identificación, un acompañamiento, unos apoyos muy centrados en las necesidades propias de los estudiantes y las dificultades de los estudiantes de ingeniería de sistemas. Y eso nos va a disminuir la deserción de esos estudiantes. Hay hasta estímulos. Se metió la mano en el bolsillo. ¿Qué necesitan? Porque eso no fue que bienestar solamente la jefatura le pidió, ¿cuánto fue que recibió por el laboratorio? Como 2.000 millones. Se tienen, ¿cuánto vale el funcionamiento del programa de acompañamiento social? 100 millones. Sí, necesitamos un trabajador social, un practicante, un comunicador, los tutores van a tener unos estímulos. Fíjate, muy desde lo académico y lo social. Hasta el último tiempo, cada vez que ellos subían sus informes, y uno encontraba gente de muchos países leyendo y preguntando. Además él nos chismoseó ya que el alcalde lo vino a ver, mírame tan querido. O sea que ya saben quién va a pagar el viaje a Cartagena. Cuando lo vean la secretaria no venga a decir, no me sorprendieron. Nada que ver. Necesitamos evaluar. Entonces van a pensar respuesta de 30 segundos. Eso no es fácil porque si le hemos medido el tiempo de respuesta y hay tiempos de respuesta de 4 minutos y apenas contextualizaban lo que iban a decir, más 2 minutos diciendo lo que iban a decir. Entonces necesitamos hablar más corto. 30 segundos pensando 3 cosas que fueron muy buenas hoy y 3 cosas que necesitamos mejorar. Pueden evaluar los bocadillos, el espacio, el tiempo de apertura, el peinado o el despeinado de los presentadores, cualquier cosa. Y usted hubiera financiado lo del tratamiento del cabello, yo sé que no hubiera financiado. Entonces van a pensar y 2 o 3 van a levantar la mano y van a decir qué cosas fueron muy buenas, dedo arriba, y qué cosas necesitamos mejorar, dedo medio. Nada estuvo malo, todo estuvo bueno, pero lo podemos mejorar. Entonces, 3 voluntarios, como hemos trabajado en la escucha, el que diga algo que yo estoy de acuerdo,
yo no digo lo mío, salvo que sea otro asunto. Yo no repito. ¿Quién quiere empezar? Y vamos a registrar porque detrás de esto nos quedamos nosotros trabajando detrás de cámara de ver cómo montamos la presentación. 30 segundos. Valoro mucho el espacio de reflexión y construcción colectiva sobre algunos asuntos que nosotros consideramos los que estamos presentes prioritarios antes de entrarnos a analizar una experiencia significativa. 2. La experiencia significativa compartida. Siento que estos espacios tienen que tener esa labor. Muy bien, marca 21 segundos, muy bien. ¿Quién sigue? Profe. Pienso que de todas maneras la experiencia es muy enriquecedora porque nos permite retomar para nuestra propia experiencia y mejorar lo que estamos haciendo. Y hay dos elementos que considero que son fundamentales: el trabajo colaborativo y el trabajo en equipo. Estupendo. ¿Quién más? Cosas buenas de la sesión. Acuérdense que también estamos evaluando la metodología. Estamos en casa de profesores. Yo sé que Manuel no está diciendo y a una persona a veces es un estudiante muy fastidioso. Mario y la profe Mario. Quiero comenzar por reconocer, valorar mucho el aporte que nos ha hecho el profesor Fabio Vallejo desde esa perspectiva de evaluar. Es decir, que el dato por el dato no sirve si no lo contextualizamos. Eso para mí es un aprendizaje fundamental de hoy. Quiero también valorar muy claramente esta posibilidad de reticularizar todos nuestros aportes y nuestras experiencias y agradecerle el regalo que nos hace el ingeniero. Muy bien, profe Jonathan. Valoro como positivo el mensaje de abrir nuevos caminos, de reconocer lo que hacemos para aprender de la experiencia y para mejorar la articulación interna de la universidad, la gestión universitaria y la integralidad en los procesos que tenemos. Súper bien. Bueno, vamos a irnos con lo que está dedo medio. Cosas por mejorar. Seamos amistosos pero propositivos. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se atreven? Mario. Que los bocadillos sean más sanos, no tan cariñosos. ¿Cómo se metió a prosa y anda? Sí. Tengo como 3 compañeros que mantienen así todo. Pero él se sentía el jamón en el sándwich, entonces. Yo creo que era lechuga. Bueno, ¿quién más? De pronto poder presentar lo que cada uno hace desde el espacio de tu más experiencias. No lo podemos hacer por ahora porque recuerden que tenemos que derivar. Vamos a llegar a las casas de todos. En este año no podemos hacerlos todos, pero vamos a ver un grupo grande. Pero no quiero que tengamos un mar, una extensión de asuntos y poca profundidad, porque necesitamos dejar las bases para el diplomado. Para el diploma, perdón. ¿Quién más? Asuntos para mejorar. Hay que ser valientes para decirle a los amigos, a los compañeros, cosas por mejorar. A veces pecamos porque uno se va diciéndole algo muy suave, pero cosas para mejorar. Ave María, la evaluación siempre da miedo, ¿no? No, pero es que por hoy realmente yo sentí que todo discurrió de una forma apropiada, hubo participación, hubo catarsis, que me pareció súper rico también conocernos. Claro, porque es que es conocernos, es mirar el otro, el tono del otro, ese proceso, me pareció bien. Dayani y José, autoevaluación, ¿qué vamos a mejorar para dentro de 8 días? La profundización. Yo sé que se quedan muchas preguntas alrededor de la operación del tema de tutorías, que puedan ver materializado un poquito más esa filigrana, pero digamos que sea parte del segundo momento. Pero y yo no tengo sino gratitud, por un lado por la red, por habernos invitado como a compartir la experiencia, y a ustedes como por esta disposición tan bacana para soltarse. Y eso que le quitamos la venda, se lo íbamos a dejar hasta el puente. Pero valoro mucho eso, me encantó que les haya permitido
permitido soltarse y soltarnos, como quiera con ustedes, lo que ustedes, todos. Bueno, dentro de 8 días pues espero compartir con ustedes como todo el día a día de cómo opera actualmente el tema de las tutorías. Ya José nos contó cómo nació, cómo se estructuró, pero también es partir de la estructura de cómo está funcionando el día a día. Entonces, muchas gracias por la participación, hicieron reflexiones muy bonitas, que son necesarias compartir en un espacio como este, muy importante porque esto se convierte creo que en ese apoyo al apoyo del que hablaban hace rato, que seamos como de verdad esa red de discusiones que nos reflexionan en torno a. Entonces la idea de la próxima sesión es, uno, contarles muy desde lo cotidiano cómo funciona, qué mecanismos hemos implementado, cuáles nos han servido, cuáles no, y esperar muchas preguntas de ustedes también, porque es algo que está montado, que funciona hace mucho tiempo, pero que es dinámico. Entonces, en la medida que es dinámico, también es muy importante escuchar otros puntos de vista para poder formular. Yo voy a hacer 3 acciones. Perdón. Luis Fernando y Mariana. Bueno, yo quisiera sugerir, porque pues, lo decía ahorita José, que lo que todos sabemos es que eso es mucho de las voluntades políticas, de que en el momento está haciendo el cambio, entonces yo le meto toda la ficha, o el que llega se la quita y así llegó la tutoría. Entonces, creo que aquí estamos convencidos que esto es un asunto relevante, que es muy importante para nuestra población. Entonces revisar como desde lo normativo, desde arriba, desde la cabeza, que es lo mínimo que tenemos, ¿cierto? De modo que también nos den elementos para mirar cómo afincamos esas tutorías desde esos órganos de gobierno de la universidad para mantener la fuerza que no dependa de la voluntad que llega ahí, sino que se mantenga en el ejercicio.